¿Está? Vamos a ver si podemos ir terminando con Don Galileo hoy. Lo primero que quiero que miremos es una posición de los historiadores ante Galileo. Hay una dicotomía que me gustaría charlarla para ir terminando hoy con Galileo. La semana que viene, no sé si alguien llegó acá a Newton ya en el libro. ¿Alguien llegó a Newton? Pablo llegó a algo de Newton. Sí, yo arranqué algo, me quedé ahí porque, bueno, nos había Bueno, prometido también que del libro íbamos a hablar vamos a del hablar último. del libro de Galileo. Vamos a hacer dos Inclusive, cosas. Sí, sí, vos no te escucho. olvidás, pero yo tampoco me olvido que nos ibas a mostrar el libro. Y, sí, el libro lo tengo acá abajo, y lo que quiero hacer es reflexionar sobre una de las escrituras de Galileo sobre la caída de los cuerpos, que era lo que les había prometido, y voy a hablar en dos facetas. En un trabajo que está previamente escrito, que fue publicado cuando él descubre la caída de los cuerpos. ¿Sí? En ese trabajo, los historiadores ponen una dicotomía, o presentan una dicotomía, sobre cómo consideran a Galileo. Eh, Esta dicotomía aparece como que Galileo, los que más están a favor de esta idea son Santillana y William Drake, que son los que nombra normalmente Boido, son dos grandes historiadores en distintos siglos, Giorgio de Santillano y William Drake, sobre ponerlo a Galileo en un pedestal como el padre de la física experimental. ¿Escucharon? Ahora la pregunta es, ¿tendrá algo de cierto que Galileo fue el padre de la física experimental? Por ejemplo, la caída de los cuerpos, la caída de los cuerpos, según estos historiadores, Galileo la pudo obtener, o la obtuvo, observando caer piedras de la torre de Pisa, cuando él estaba de profesor en Pisa. Y es la historia que todo el mundo establece Galileo. Y de ahí sacó lo que vamos a leer ahora en el cuarto libro, que fue publicado en el último libro. Esto fue en 1599, o sea, muchos años atrás de estar en prisión y escribir el último libro. ¿Entiende? Entonces la pregunta es, en ese momento, Galileo fue un físico experimental. ¿Determinó la caída de los cuerpos siguiendo, eh, siguiendo un método empírico para sacar lo que escribió en ese libro o en este, en el nuevo? Yo le voy a leer lo que dice sobre la caída de los cuerpos. Acá está el libro. Esta es una edición, miren cómo está el libro, ¿no? Viejito el libro, profe. Es una edición, es una traducción donde hay en la primera hoja hay una pintura de Galileo, del traductor. Es una pintura original de Galileo. Esto está en el Museo de Florencia. Y tiene también la foto, después de los apartados del traductor, de la original de la tapa del libro de Galileo, del último. Esto está en italiano, ¿ven? Es una edición bilingüe, muy vieja. Esta versión es del año 1850 más o menos. Discorsis, discursos acerca de dos nuevas ciencias. Discursos matemáticos. ¿Mm? En este libro, él habla de la caída de los cuerpos. ¿Cómo caen los cuerpos? Recuerdan que está escrito en las tres jornadas. Les quiero leer una parte que es muy interesante de lo que pasa. Déjenme que acá la había marcado. Dice,
cuando establece toda la geometría para definir la caída de los cuerpos, en el final dice, de aquí se deduce, después que hizo todas las cuentas, que se ve también que en este simple cómputo, que los espacios recorridos en tiempos iguales por un móvil que va partiendo del reposo va adquiriendo velocidad conforme al acrecentamiento del tiempo, son entre sí como los números impares a partir de la unidad. ¿Escucharon lo que dice? Y tomados en conjunto los espacios recorridos, el recorrido del doble del tiempo es el cuádruple del recorrido o el subduplo. El recorrido en el tiempo triple es nonuplo y la suma de los espacios recorridos están en proporción de la segunda potencia de los tiempos. Es decir, son como los cuadrados de los tiempos. Al final de todo habla de los cuadrados de los tiempos. ¿Qué está diciendo Galileo acá? Si lo traducimos a la moderna. Primera parte del libro que les prometí. A ver quién sabe lo que dijo. ¿Vieron cómo está escrito? Se los leí como lo escribió Galileo. Como el traductor, que es Teófilo Isnardin, que fue uno de los mejores traductores que hubo al castellano de las cosas científicas. ¿Qué está diciendo? Dice que las cosas caen siguiendo la suma de los números impares. ¿Lo vieron lo que dice? ¿Cómo es la ecuación del movimiento acelerado? ¿Cómo va la ecuación del movimiento acelerado? ¿Cómo es la distancia de caída? Velocidad inicial 0, posición 0, o estamos en el reposo, caen del reposo. ¿Cómo es esto? Un medio Un medio. de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Galileo no dijo eso. Esto no No. lo sabía él. No. Él decía que esto era proporcional a la suma de los números impares. ¿Qué son los números impares? 1, partiendo de la unidad, dice. Estoy leyendo lo que dice el libro, lo estoy traduciendo a la moderna. Estoy ¿Partiendo haciendo de qué? partiendo de la unidad. ¿Qué es la unidad? Del 1. Uno. Uno. Fíjense, se lo vuelvo a leer lo que dice, como lo dijo Galileo. Se deduce de todo lo dicho anteriormente que este simple cómputo dice, ¿no? Que los espacios recorridos en tiempos iguales por un móvil que partiendo del reposo va adquiriendo velocidad conforme al acrecentamiento del tiempo, son entre sí como los números impares y a partir de la unidad y tomados en conjunto los espacios recorridos. ¿Qué está diciendo? Que todos los espacios hay que tomarlos en conjunto, o sea, hay que sumar al 1, hay que sumarle el 3, hay que sumarle el 5, hay que sumarle el 7, hay que sumarle el 9, hay que sumarle... Pero eso hasta el tiempo que recorre, porque si recorre 7 hasta el segundos, tiempo que recorre, el acá 9, lo dice. el 9 no lo tomaría. Una Claro, sumatoria de no impares. una Los números sumatoria de impares, números impares. Y después dice que esa sumatoria, mirá cómo termina el párrafo del libro. Fíjate cómo está escrito esto. No está escrito con ecuaciones, pero está la ecuación. Está escrita en palabras. ¿Está bien? Está escrito en palabras lo que dice. No tiene una ecuación, ¿eh? Miren, donde lo estoy leyendo acá. No van a encontrar nunca una ecuación acá adentro. Estoy haciendo Wii, ¿no? La estoy traduciendo al presente lo que dijo Galileo. Con formalismo matemático. Dice, el recorrido, dice así entonces, a partir de la unidad y tomados en conjunto los espacios recorridos. El recorrido en doble tiempo es cuádruple del recorrido en el subduplo. El recorrido en tiempo triple es nonuplo y en la suma los espacios recorridos están en proporción de la segunda potencia. Mirá cómo lo dice, no dice del tiempo al cuadrado, dice de la segunda potencia de los tiempos. Es decir, son como los cuadrados de los tiempos. Es la primera vez que usa esa palabra. Quiere decir que esto a su vez, esta X es proporcional a los tiempos al cuadrado. Quiere decir que si esto es un segundo, son 3 segundos, estos son 5 segundos, ¿dónde están los cuadrados acá? Esto es 1 al cuadrado
Y si yo sumo 1 más 3 es 4, 4 es 2 al cuadrado. Y si yo sumo 4 más 5, 9, y 9 es 3 al cuadrado. Miren dónde están los cuadrados. La suma de los números impares dan los cuadrados de los números enteros. ¿Ves cómo lo escribió? Ahí está el cuadrado. Decir que esto va como una proporción al tiempo al cuadrado es lo mismo que decir que sumo los números impares. O sea que la suma total de los números impares da siempre el cuadrado de todos los números. Porque la suma hasta 1 da el cuadrado de 1, la suma hasta 3 da el cuadrado de 2, la suma hasta 5 da el cuadrado de 3, la suma hasta 7 da el cuadrado de 4, porque la suma hasta 7 da 16, y 16 es el cuadrado de 4. Mirá cómo me lo mira Sofía. ¿Vieron cómo lo escribió Galileo? Como la suma de los números impares. No dice nada. Al final dice algo sobre el cuadrado del tiempo, pero le da poca importancia. Porque si uno lee atrás, en el párrafo anterior, cuando hace la demostración, miren cómo la hace, geométricamente. En el primer segundo tiene un cuadrito, en el segundo segundo tiene un 3, en el tercer segundo tiene 5. Miren cómo la hace. Y después, ¿por qué toma esta diagonal? Porque esos cuadritos se repetirían arriba y abajo. Y ahí saca el 1/2. Lo divide por la mitad para sacar el 1/2 de la constante de la gravedad. ¿A ustedes les parece que una persona que hace esto estuvo tirando piedra de una torre para sacar esto? Como dicen que... Por deducción lo sacó. ¿Se entiende lo que hizo? Miren cómo está escrito. Miren cómo está escrito el libro. Interesante lo que les dije que íbamos a mirar. ¿Qué quiere decir? Que cómo se mueven la caída de un objeto. Claro, uno se preguntará, ¿y cómo sacó estos números? ¿Cómo sabe que son esos números? Los midió, me van a decir, como dice William Drake o Giorgio de Santillana, ¿no? Los midió con un tarareo. ¿Cómo? ¿Cómo sacó Los midió con un tarareo, según los ¿Por qué historiadores. lo midió? Con un tarareo porque era Porque buenísimo con pensemos una cosa. Si uno va al Museo de Florencia, en Italia, yo tuve la suerte de ir, ahí te hacen el recorrido habitual de todas las cosas que hay de Galileo. Entonces te viene una linda señorita y te va contando todas las cosas. Entonces te muestran el plano inclinado donde sacó G. Te muestran un plano inclinado, no sé si lo vieron, están en un montón de fotos esos planos. ¿Con unas campanitas puede ser? Con una campanita, donde sacó la aceleración de la gravedad. Después, siguiendo el recorrido, te muestran, por ejemplo, cómo sacó la caída de los cuerpos. Y te muestran las piedras que tiró de la torre de Pisa. Están todas apoyadas arriba de un... Todas las piedras se ve que las juntaron todas, las piedras de aquella época. Entonces uno se pregunta, como hice yo, una preguntita. Cuando dicen, ¿quieren preguntar algo? Viste que te preguntan. Entonces yo pregunté, levanté la mano y pregunté, disculpe, le digo, ¿me podría decir si la caída de la aceleración de la gravedad la sacó con ese plano inclinado que tiene ahí? ¿Me podría decir cómo tomó el tiempo para sacar? Porque ¿qué preciso tomar? Supongamos que sabía esto. Para mí que utilizó el pulso. Yo tengo una pregunta. El que dice eso, yo le preguntaría si alguna vez intentó sacar la aceleración de la gravedad, los 9,8 de un plano inclinado, en la actualidad, no con un cronómetro, con un sensor láser, que sería mejor todavía que un cronómetro. ¿Escuchaste? Si lo sabes usar, es mucho mejor que un cronómetro. Te cuenta a la 10 millonésima parte del segundo un sensor láser. ¿Escuchaste dónde te cuenta? Al millón del segundo te cuenta. Un cronómetro te cuenta al segundo o a la 10 décima de segundo. ¿Está bien? ¿Intentaron hacer alguna vez el cálculo midiendo con eso? Pregunto, en la actualidad, usando el plano inclinado. No, yo no. No.
A lo sumo Puedo en la asegurar- institución hicimos un despeje, con una experimentación de un péndulo, despejamos G y contamos las oscilaciones, como ¿Y mucho. cuánto te dio? No hicimos. Y dependiendo la precisión de No me nuestra, venga ¿no? con tanto chino. No te da ni te por No, la no, no. capa. A mí, por lo menos, me dio algo como 10,5, algo así, ni siquiera se acercaba. Ni te acercás. Y te dio 10,5. No, no. Bien. Te puedo asegurar que ni con el mejor sensor láser que podés tener en este momento te acercás a los 9,8. Haciéndolo. Para hacer eso necesitas hasta poner vacío en el lugar. Y así todo anda más o menos. ¿A vos te parece que Galileo con el pulso en el año 1599 pudo sacar los 9,8 de la aceleración de la gravedad con ese plano que te muestran en el Museo de Florencia? Huele a podrido, ¿no? No, no cierra, ¿no? Huele, ¿no? Mirá cómo se empezó a cagar de risa Pablo. Mirá Es qué la verdad dificilísimo. la milanesa. A ver, si Galileo fue el padre de la física experimental, ¿te das cuenta? Encima, después, si vos seguís por el Museo de Florencia, vas pasando y te muestran, por ejemplo, una araña que fue colgada en la Capilla Sistina, con la cual Galileo descubrió las leyes del péndulo. El tema es que está grabado el año en que fue colgada la Capilla Sistina la araña, y fue casi 10 o 20 años después de la muerte de Galileo. Entonces, vos te preguntás si sabés si tenés el dato que murió Galileo en 1642 y la araña fue colgada en 1650, 1670. Vos te preguntás que es como dice, viste, cuando está Brent Brockman en Los Simpsons, viste que dice que cuando están, que Edison, viste que inventa el martillo eléctrico Homero y después le encuentra... Después de muerto. Brent Brockman dice, y bueno, el señor Edison sigue inventando con la terrible desventaja de estar muerto. O sea que Pero solamente eso, la desventaja- supongo que ya lo habrán, la física con la terrible desventaja de estar muerto. supongo que Bueno. lo habrán arreglado eso ya en el museo, ¿no, profe? ¿Vos pensás que un italiano va a hacer eso? Lo único que importa es cobrar la entrada. ¿De dónde pensás que venimos nosotros? De ahí. Dice, según Boido, dice que eso lo escribió un discípulo de él por pedido del duque de Toscana, creo. En Toscana. Todas estas historias, digamos, la O sea, que del lo estuviste del investigando. péndulo. Es Sí, interesante sí. lo del péndulo, porque cuando vos vas al museo, todo eso te pasa. ¿Te imaginas el despelote que se arma cuando yo veo un lugar de esto? Porque Ahora, conmigo es terrible ir a un lugar, pasar el peor papelón de tu vida. Como que yo enseguida descubro todas las macanas que dicen. Sí, te escucho, Pablo. digo, yo desconfiaría también si alguien te quiere mostrar la famosa manzana de Newton. De Newton. ¿Te imaginas si llega a estar la manzana de Newton? Llena de gusanos debe estar la manzana de Newton. Son los gusanos nada más. Si están vivos los gusanos. Pero a ver, de nuevo, se dan cuenta que acá hay algo que no funciona. Les voy a mostrar otra cosa que no está en este libro. No está. Pero sí está en uno de los trabajos que fueron publicados en 1599. En este libro no lo llegó a publicar de cómo lo determinó. ¿Cómo determinó la caída de los cuerpos? Porque según Aristóteles, la caída de los cuerpos, más allá de la medición de cómo caen, esto es la medición de cómo caen, Galileo primero estableció algo que contradijo mucho a Aristóteles. Aristóteles aseguraba que el cuerpo más pesado siempre llega primero al piso que el cuerpo más liviano. Y sacó una ley, Galileo, tiró abajo, fíjense que ya desde acá empezamos con oponerse a las ideas aristotélicas, que no tenía nada que ver con Copérnico, simplemente con contradecir lo que decía Aristóteles. Galileo llegó a la conclusión de que todos los cuerpos llegan al suelo por igual.
Ahora, ¿qué hizo Galileo? Tiró a ver, en aquel momento no se podía hacer vacío para probar eso. Pero se puede probar de distintas maneras. Si uno agarra dos objetos, dos cuerpos, dos cubos, por ejemplo, y uno es de madera y el otro es de acero, tienen la misma geometría, la resistencia al aire es la misma. O sea, ¿yo cómo puedo probar que dos cuerpos diferentes, uno más pesado y uno más liviano, caen igual al suelo? Agarrando dos objetos de igual geometría, de igual volumen, cuya resistencia al aire sea igual. En lugar de agarrar dos cuerpos distintos y secarle el aire. Sería lo mismo. ¿Se entiende la idea? Porque si yo tengo dos objetos que se resisten de la misma manera al aire, y para eso tienen que tener la misma geometría y el mismo volumen. Claro. Si agarro un cubo de madera y un cubo de acero, ¿cómo deberían caer en el suelo? Según Aristóteles, el cubo de acero debería llegar primero que el de madera. Sin embargo, yo Claro, porque es más pesado. el más pesado no va a llegar. Tienen que caer los dos iguales, según Galileo. Eso fue una de las cosas que probó Galileo. ¿Cómo lo demostró eso? Uno estaría pensando, bueno, agarró distintos objetos y lo tiró de la torre de Pisa, que es donde estaba él, y diría, bueno, lo habrá medido así, se habrá dado cuenta que llegaban todos iguales, habrá puesto a alguien en el piso, en el suelo, y él tiraba las piedras, o alguien tiraba las piedras y todo, y él miraba dónde caía. Pero en uno de los artículos que él publica en el año 1599, anterior a esto sí lo traduce a los Discorsi, pero ese artículo nunca fue publicado. Está en una de las cartas a la duquesa Cristina de Lorena. Le voy a contar cómo hizo el argumento. Y esta es la primera vez que se usa un argumento para demostrar esto, que después se empieza a usar mucho en matemática, que se llama por el absurdo. ¿Escucharon? Sí. Usar la teoría del absurdo. Y esto lo expone otro historiador que se llamó Alexandre Coiré. No fue ni William Drake ni Giorgio de Santillana. Y Alexandre Coiré no lo pone a Galileo como un científico experimental, como lo ponen todos, como padre de la física experimental, sino lo ponen a Galileo como un eterno platónico, es decir, con una corriente mística de donde estas cosas las sacó en forma mística, igual que Kepler, usando la misma corriente, la misma tradición científica, mística, platónica, siguiendo la escuela de Platón, de Pitágoras, no la de Aristóteles. ¿Entienden lo que digo? Siguiendo ideas lógicas, no ideas científicas. ¿Sí? En el libro de Boido no dicen una parte de que Galileo no llevaba a cabo las experimentaciones, que como que esa parte se la dejaba siempre a otro. Y hay que ver, porque vos fijate que a Galileo se lo pone siempre como padre de la física experimental. Les voy a contar el argumento, que acá no lo tengo, la estuve buscando la hoja, encontré otra cosa que después se la voy a mostrar, que es una copia de un acta del año 1500 y pico, 1600 y pico. La semana que viene les voy a mostrar esa acta. La tenía guardada, es una fotocopia que me dieron cuando estaba en el grupo de Historia de la Ciencia con el doctor Boido. Es un acta de la sentencia de Galileo y se las voy a leer, está en italiano. Es una copia de la original, directamente. La tengo acá, la estuve ahí recuperando, déjenme ver si la puedo limpiar un poco, y la semana que viene, si tengo un rato de tiempo, lo vamos a mirar. Es un original, pero hoy les quiero contar cómo Galileo pudo determinar que el cuerpo pesado y el cuerpo liviano caen igual al suelo. Y que fue como está escrito en este artículo donde donde Alexandre Coiré lo trae a relucir como argumento de que Galileo nunca fue un físico experimental, sino que fue un eterno platónico. ¿Escucharon? Y Boido dice mucho de eso. Profe, Coire lo nombra eso en estudios galileanos, ¿no? En estudios galileanos. Sí, es un lindo libro. En estudios galileanos. Es un estudio galileano, lo podés leer. Porque Coiré era un defensor de que Galileo nunca fue un científico experimental, sino que fue siempre un eterno platónico. Y él pone muchos ejemplos.
Es la discusión de los historiadores. Sí, estuve leyendo algo de él, porque al principio del libro de Boido lo nombra a Coire y lo nombra también a Drake, y nos nombra como que están en contraposición los pensamientos. Entonces fui a buscar un poquito de Coire, que nunca había leído nada, y habla esto de también el por qué Galileo, y empieza a preguntarse de por qué Galileo. Lo tengo acá arriba el libro. El libro de Coire no es un libro. No, yo busqué un poco en internet porque el libro no lo tengo. Voy a ver si lo puedo digitalizar. Si lo puedo encontrar digitalizado, yo lo puedo digitalizar porque es chiquito el libro, no es un libro grande. Estudios Galileanos, ¿sí? Hay otro libro que no es muy conocido de Coire que se llama, es una interrogación. Galileo Galilei. Estudios de la historia. No, se llama así. Galileo Galilei. Entre Galileo Galilei, se me fue el título. Ya se los voy a decir. Se me fue de la memoria. Ya se los voy a decir. Tiene que ver con... Pero también hay otro que dice... A ver si encontraste alguno de los que yo... Hay otro que dice estudio de la historia del pensamiento científico, que también lo escribió Sí, Coire. no ¿Puede es ser? ¿O me no estoy es confundiendo? Galileo específicamente. Toca algunos temas. Ese también lo tengo. El que yo te digo no lo tengo y me gustaría conseguirlo, hace años que lo ando buscando y no lo puedo conseguir. Que es Galileo Galilei, ¿un físico experimental o un eterno platónico? Se pregunta. Ese ese no lo tenía. Está Es un bien. libro chiquitito, es un libro chiquitito que lo estaba en el grupo de nosotros, yo lo leí porque estaba en la biblioteca nuestra de la facultad, y cuando ya me fui del grupo, yo pensé que lo iba a poder conseguir, no lo conseguí ese libro. Es un lindo libro para leer, es muy chiquito, y ahí pone la contracara por qué son los argumentos a favor, y entre esos argumentos está lo que les voy a contar ahora. Miren lo que pensó Galileo, cómo lo publicó en aquel entonces. Miren lo que pasa. Supongamos que tenemos dos cuerpos. El cuerpo pesado y el cuerpo liviano. La pregunta de Galileo es, si están apoyados arriba de un lugar, ¿cómo llegarán al suelo? Desde la misma altura. Según Aristóteles, el cuerpo pesado llega primero al suelo que el cuerpo liviano. Entonces Galileo dice, bueno, vamos a hacer el siguiente razonamiento. Supongamos que es cierto que el cuerpo pesado llega primero al suelo que el cuerpo liviano. Entonces dice Galileo dice, voy a agarrar al cuerpo liviano y se lo voy a poner arriba al cuerpo pesado. ¿Está bien? Pero antes de ponerlo arriba voy a mirar lo siguiente. Voy a agarrar al cuerpo pesado, ¿no? Y al cuerpo pesado lo voy a comparar con el cuerpo pesado más el cuerpo liviano. Entonces tiro por un lado al cuerpo pesado y por el otro lado al cuerpo pesado más el cuerpo liviano. ¿Está bien? ¿Cuál de los dos debería caer primero al suelo? Según Galileo, pueden pasar dos cosas. El P más L. El P más L puede ser que sea más pesado que el P solo. Claro. Entonces, según Aristóteles, llegaría primero al suelo. Pero cuando un cuerpo pesado y un cuerpo liviano están en contacto, el cuerpo pesado sumado al cuerpo liviano le pone más peso al cuerpo pesado. Pero Aristóteles también dijo que los cuerpos leves, los cuerpos pesados, pueden recibir peso, los cuerpos leves pueden recibir peso de los cuerpos pesados. Quiere decir que el peso del cuerpo pesado más el peso liviano también puede ser menor que el peso pesado solo. Porque el cuerpo liviano, al estar en contacto con el cuerpo pesado, puede pasar dos cosas. Que el cuerpo pesado le transfiera peso al cuerpo liviano. La suma de menos que el cuerpo pesado solo. Se comparten entre ellos. Claro, como que se comparten el peso y se Entonces, dividen. ¿qué pasa? Esto pesa menos que esto solo. Entonces, ¿quién llegaría primero al suelo? El cuerpo pesado. Entonces, tengo dos argumentos
Por un lado estoy diciendo que el cuerpo pesado más el cuerpo liviano llegan primero al suelo que el peso pesado, que el cuerpo pesado. Y después estoy diciendo que la suma llega después, y en un caso llega primero y en el otro llega después. Una contradicción. ¿De dónde surge esa contradicción? De pensar que que el pesado llega primero al suelo que el liviano. Como esa contradicción, para eliminar esa contradicción, la única solución que encontró Galileo es que el cuerpo pesado y el cuerpo liviano llegan iguales al suelo. Quiere decir que tanto esto como esto, le quite o le sume, no importa, todos llegan igual al suelo. Con eso se elimina la contradicción. ¿A ustedes les parece que alguien que piensa así estuvo tirando piedra de arriba de una torre? No creo. ¿Se dan cuenta del argumento? Tampoco es una cuestión de fe. Pero se dan cuenta que es difícil de discutir con los historiadores. Hay argumentos a favor y en contra. Tampoco se puede negar el taller que tenía Galileo en la casa, porque eso está documentado. No se le puede negar que ese plano tal vez se lo sacaron de adentro de la casa. Lo que estamos seguros que la araña no era esa, si sacó las leyes del péndulo de ahí. Pero ¿a ustedes les parece que alguien que argumenta de esta manera pudo estar tirando piedra para sacar que los dos cuerpos llegan al suelo de la misma forma? Se dan cuenta que no suena muy creíble, ¿no? Estos son los argumentos por los cuales a Galileo se lo pone en una contracara, Pablo, que es lo que vos me decías. Y esa contracara se puede ver muy bien como está escrito el libro. En este pasaje sencillo que te pasé, todo el libro está escrito así. Es una obra de arte el libro de Galileo. El último estamos hablando, ¿no? El último es una obra de arte. Porque en realidad las argumentaciones que hay son todas las argumentaciones que él usó durante toda su vida en este último libro. Incluyendo los libros anteriores. Incluyendo cosas de los libros anteriores. Incorporó en la cuarta jornada el tiro parabólico. Tiro parabólico que no estaba... los movimientos... Fíjense que él no llama tiro parabólico. Miren cómo dice la cuarta jornada. Movimiento de los proyectiles. De los proyectiles. Para él la parábola era un proyectil. Acá empieza la discusión. Miren cómo lo trató. Miren cómo está tratado. Todo en palabras está, no sé si vieron. Y algún dibujo geométrico, nada más. Para comprender lo que está escrito, nada más. No van a encontrar... ¿Qué están esperando encontrar? ¿La ecuación cuadrática? No. Con los senos y el seno del ángulo, eso no va a aparecer nunca. La verdad que es un pecado desacreditar a Galileo. Es un pecado. Miren lo que él hacía para los grados de elevaciones. Miren las tablas que hizo. Esto puede ser que lo haya obtenido en forma experimental. Esto yo le estaría dando la razón. Las tablas de los grados de elevaciones para cada grado. Y acá encontró que a los 45 grados se obtiene el mayor alcance. ¿Lo ven? Esto podría haber sido algo experimental. Acá se podría ver algo de experimentación. Pero no lo podemos poner en todas las situaciones como que fue padre de la física experimental. No sé si se dan cuenta. Es increíble, ¿no? Es interesante lo que pasó. Lindo libro para... Yo me lo leí todo, es impecable el libro. Pero hay que comprender a la antigua, ¿no? Ahora, ¿se dan cuenta los argumentos como eran? ¿Sí? ¿Te gusta, Pablo, así? ¿Era lo que esperabas? Sí. También lo que se habla mucho de Galileo, que ya hemos comentado, es que él era un gran técnico también, digamos. Claro, era un tipo ¿sí? un tipo muy hábil. Muy hábil con las manos y hacer cuestiones técnicas. En eso nadie lo discute. Lo que pasa es que de ahí a que eso lo lleve a deducir leyes teóricas de la física, que después van a aparecer en Newton, hay un largo trecho. Que vos seas muy buen técnico y que te sirva para construir instrumentos, no quiere decir que esos instrumentos... Por ejemplo, ¿cuándo se pudo establecer la aceleración? No, que sea buen técnico no quiere decir que lo uses para todo. Claro, ahí está el punto. Ese es un punto interesante, que es lo que pone... Claro.
William, ¿cómo es? Alexandre Coiré pone como argumento en el libro. Otro argumento en contra que él tenía era que él mejoró el telescopio, pero nunca pudo desarrollar una teoría explicando cómo mejoró ese telescopio. ¿Cómo lo mejoró? Era ensayo y error nada más. Por eso no se lo puede poner, porque aquí hay una gran confusión. Cuando yo hablo física experimental, la física experimental tiene dos objetivos: genero experiencias para generar nuevas teorías, o agarro experiencias y las pruebo con nuevas teorías. O sea, tengo teorías nuevas que hacen falta en su corroboración empírica. O, dado una situación empírica que yo genero, puedo fabricar nuevas teorías. La experiencia. Claro. Ahora, esas son las dos maneras de trabajar en física. Ahora bien, pero hay una forma técnica de hacer cosas que no tiene nada que ver con buscar nuevas teorías ni con verificar o refutar teorías que ya están presentes. Más aún, en aquel entonces no había teorías. Todavía estaba todo en pañales. Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Lo podemos poner como padre de la física experimental por ser un gran técnico y gran manipulador de instrumentos, de fabricación de instrumentos? Eso le da lugar, por ejemplo, ¿qué instrumento? Por ejemplo, cuando desarrolla el primer termómetro, no lo cuantifica. Es todo cualitativo. No hay ni siquiera una medición de enrase, nada. ¿Entienden? Solamente es por altura de la columna de alcohol, coloreada. O sea, no hay ninguna, ¿cómo les puedo decir? Ninguna cuestión teórica que haga ese instrumento, ni que ese instrumento se mejore por una cuestión teórica. Por ejemplo, en el caso del telescopio tendríamos que haber desarrollado un sistema óptico centrado, visto desde hoy en día. Eso jamás lo logró Galileo, jamás desarrolló un sistema óptico centrado. ¿Se entiende la idea? Por eso es difícil de creer, aunque no sea, porque pues no son cuestiones de fe, es difícil de creer que Galileo fue un padre de la física experimental. A lo sumo podríamos decir que fue un gran tecnólogo. ¿Se entiende la idea? Profe, y esas son las dos o sea, la contraposición que tienen Santillana con Coiré, ¿no? Coiré. Con Coiré. Coiré en el siglo XX, es un historiador del principio del siglo XX, él pone a Galileo como un neoplatónico. Lo califican en la misma calificación que lo ponen a Kepler. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que un católico no te va a decir eso, porque ponerlo en un neoplatónico es darle letra a los protestantes. ¿Se entiende? Galileo, por eso yo creo que mucho de esto tiene que ver por una cuestión más bien de cómo fue Galileo en su vida, que fue un eterno creyente. Hay otro libro que se llama Galileo Galilei, libre pensador o eterno creyente, que no me acuerdo bien de quién es, pero ya se los voy a decir, lo tengo acá también. Es un excelente libro para mirar, para leer. Y ahí ponen en tela de juicio cuánto él defendía su fe. No, porque él era un tipo muy creyente. Porque supuestamente él era muy creyente. Pero en cuestiones científicas se olvidaba de sus creencias. Claro. ¿Te das cuenta? En cuestiones científicas tenía una concepción muy moderna de lo que es la ciencia. Ahora, yo no entiendo, ¿no? Hay algo que no me cierra. Es, si para Galileo la física es la realidad, entonces lo que realice él experimentalmente va a ser la comprobación de esa realidad. No sé si me explico. Claro, pero hay mucha gente que hace física que no le interesa mirar si lo que hace teóricamente da cuenta de la realidad. El mismo Einstein hizo eso. Sí, es comprobable. Era comprobable. Ahí cuando vino Edison y le dijo
hemos probado en el Monte Everest la teoría general de la relatividad, y contestó, menos mal, dice. Hubiera sido muy complejo el universo si Dios no lo hubiera hecho de esa manera. Es como que se sitúan o sea, lo que ellos, en el momento en el que ellos quieran, o sea, cuando les conviene de una manera y cuando no les conviene de la otra. Y es O una sea, cuestión varían, porque hay algo de eso también que dice Alejandro, ¿no? o sea, varían la creencia, depende de la situación en la que se encuentren. Mirá, hay muchas cuestiones que tienen que ver con este punto que acaban de tocar. Que en el caso de Galileo, mi forma de ver, por todo lo que he leído de él y lo que hemos discutido en los grupos, durante los 10 años que estuve en el grupo de historia del doctor Boido, todo lo que, ustedes imagínense en 10 años todo lo que escuché, ¿no? De Galileo. O sea, conozco más de la vida de Galileo que de mi mamá. Lo que sucede ahí, en esa vida, lo que le pasa a Galileo, yo, por lo que he escuchado y lo que he visto, es que hay muchísimo trabajo que tiene que ver con distintos objetivos. Su primer objetivo fue siempre tener un pasar económico holgado, porque tenía un problema muy central y económico de base. Eso lo logró rápidamente, no porque era un gran científico, ni porque la física en aquel momento no existía ni como física, era filosofía natural. Sino porque era muy hábil, como dijimos. Claro, era muy hábil con los instrumentos, era muy buen fabricante, era muy buen tecnólogo, podía hacer muchos instrumentos que sirvieran. Ahora, ¿cómo los hacía? Tampoco hay una gran... porque no había teoría física detrás de todo eso. ¿Me entienden? No había ninguna teoría detrás de eso. Él no armó un sistema óptico centrado y dijo, la lente para mirar, para tener tanto aumento, la tengo que poner acá. Él No, fue todo prueba y error. Probó, funciona. Claro, aplica la curiosidad de la que hablábamos hace un rato. Si no funciona, lo tiro. Si funciona, buenísimo. Buenísimo. ¿Qué fue lo que le pasó? Ahora, ¿cómo pegó con el telescopio? Porque había alguien que ya tenía ese aparato, que lo había hecho. Además, también, profe, la cantidad de veces que lo habrá intentado y que habrá fallado. Y bueno, estuvo un tiempo hasta que lo mejoró a eso que había encontrado, que le andaban por vender al duque. Y él se lo vendió después. No, pero más allá del tiempo, porque capaz que pudo haber estado un mes, pero lo probó millones de veces y tuvo millones de errores. Totalmente. O capaz que lo pudo mejorar en 3 años y solamente lo hizo 3 veces. De eso no hay ningún dato. Claro, exactamente. Nadie tiene cosas, datos. ¿no? Él no cuenta nada de todo eso, porque era tan pedante que no iba a poner... Distinto fue, por ejemplo, el caso de Kepler, que él sí más o menos contaba en las cartas que dejaron. Él contaba, por ejemplo, unas cartas que le mandaba a Tycho Brahe, otras cartas que se carteaban con la gente de Praga, donde él estaba. Ahí quedaron cartas donde se ve que él contaba cómo se le ocurrió. Entonces ahí no hay tanta discusión con los historiadores. Distinto es con Galileo. Galileo ocultaba mucho, porque si quería mantener su iglesia de su lado, necesitaba ocultar. Sí, no necesitaba revelarse. Tenía que salvar las apariencias de sus formas. Y vos pensás que tenía muchos enemigos. Y al tener tantos enemigos, ¿qué le iba a pasar? A alguno le iba a querer tirar la lengua para que pise el palito. Y al principio le fue muy bien, pero después se enojó tanto porque su propia iglesia le dio la espalda cuando él quería publicar el libro, que hizo de la suya en el libro. No, que encima ni siquiera era la iglesia, sino que su amigo. Su amigo, el Papa en este momento. Claro, no solo era la iglesia, sino que también era su amigo. Su amigo, claro, fue un traidor para el Papa. Y para él el Papa fue un traidor, porque en primer momento no le levantó la prohibición que él quería que le levantara, y segundo, se enojó tanto que el castigo fue ejemplar al lado de otros castigos por la misma cosa. Entonces, a ver, todo fue una especie de tira y afloje, en definitiva, y
Y bueno, los historiadores hicieron posturas históricas, se dan cuenta que no podemos definir ninguna en particular. O sea que cuando a ustedes le digan Galileo fue el padre de la física experimental, y bueno, depende de cómo uno haga su estudio. Ahora, yo les digo la verdad, yo me pongo mucho más del lado de Coiré que de los otros historiadores. A decir, ¿por qué? ¿Por qué piensa? Y porque alguien piensa de esta manera, es muy difícil que esto lo haya sacado haciendo pavadas como tirar. No, pero alguien que piense que él es el padre experimental tampoco está mal. Tampoco está mal porque hay mucha cuestión, no tecnología, muchas cuestiones técnicas. Hay que diferenciar. Yo cuando cuando daba capacitación en la tecnológica, yo di muchos años capacitación a los profesores de la tecnológica y daba tres diferencias: ciencia pura, ciencia aplicada, técnica y tecnología. Hay que diferenciar esas cuatro cosas en la historia de la humanidad. O sea, si uno tendría que dar un curso de historia de la ciencia, tendría que ser un curso de historia de la ciencia, la técnica, la ciencia aplicada y la tecnología. Son cuatro cosas que habría que diferenciar. ¿Escucharon? La tecnología no es lo mismo que la técnica. Yo puedo tener técnicas muy antiguas y hacerlas con tecnología moderna. ¿Escuchaste? Yo podría... La técnica de resolver una integral por algún método es muy vieja, pero la puedo resolver con tecnología moderna. Yo que te dije hoy, ¿cómo quería que la haga? Agarrar un programa y hacerla. Un programa es la tecnología que resuelve la técnica vieja. Claro. ¿Se dan cuenta la diferencia entre técnica y tecnología? Son dos cosas distintas. En aquel entonces la tecnología era muy arcaica. ¿Qué se refiere a la tecnología electrónica, no? A cualquier tecnología. Tecnología en sí. Claro, tecnología en sí. Porque la tecnología es abarcativa, ¿no? Hasta una herramienta de mano puede ser una tecnología. De primera para generar una producción de neutrones que produzcan fisión nuclear. O puedo tener una tecnología muy arcaica. El reactor que tenemos acá de Tuchado, que yo puse en marcha, fue el último que puse en marcha, hice las cuentas, la tecnología es prehistórica. La tecnología de un Ford, de un auto Ford, yo te digo, si es un Ford, qué sé yo, un Ford Taunus, de tu papá, no es lo mismo que un Ford Focus que tenés ahora. ¿Qué es lo que cambia? La tecnología. La técnica de fabricación Porque es la la técnica, claro, sigue técnica siendo de la fabricación es la misma. Cambia. Y si yo te digo un Ford T, hasta la rueda cambia. Porque la rueda era de madera, con rayos de madera y llanta, como la de un carro. Claro. Ahora, ¿cómo se hacía la rueda? Igual que ahora. Lo único que Igual. se hacía... La tecnología es otra. La técnica cambió. En algunos casos. En algunos casos se mantiene la técnica y cambia la tecnología. ¿Con qué se ponía en marcha un Ford T? Con una manija. Se iba al radiador, se metía en la manija. ¿Vieron eso alguna vez? ¿Sí o no? ¿Saben lo que es un Ford T? El primer Ford, Sí. No, el primer Ford fue el Ford A. Por A. ¿Con qué andaba el Ford A? Máxima 30. ¿Escuchaste? Iba más rápido corriendo. Máxima 30. Pero la comodidad no se la sacaba nadie. Para ponerlo en marcha no tenía burro de arranque, no tenía nada eléctrico. ¿Cómo se ponía en No. marcha? Se ponía queroseno en el radiador. te ¿Con una llenabas- manivela? Claro, con una manija. El Ford A manija. ¿Y cómo eran las velocidades? No tenía caja. No había tecnología para la caja de velocidades. ¿Qué había? Había dos. Se llamaba Ford A bigote. ¿Escuchaste cómo se llamaba? Dos bigotes al lado del volante. Apretabas el primero y encastraba la rueda con la primera revolución del motor. Soltabas esa y agarraba la otra y encajaba la segunda. Con eso andaba, con dos velocidades. Ford A bigote, dos bigotes tenía. Con eso, mientras hacía todo eso, el volante se te iba para todos lados. Te imaginás lo que era eso, ¿no? Tenía que saber manejar eso. ¿Sabe dónde aparecen algunas imágenes sobre eso? En la serie de Harley Davidson, es como de esa época que aparecen autos Ford muy antiguos. Bueno,
la tecnología no es lo mismo que la tecnología de un auto de ahora. Pero la fabricación, la técnica de fabricación, ¿qué sería la técnica de fabricación? Pongo la base del chasis, después le pongo la rueda, el orden. Ahora, la tecnología de cada una de las cosas que pongo es distinta, pero la técnica de armado del auto es lo mismo. Cambiará la forma, pero pongo primero el chasis, sueldo el piso, después que sueldo el piso pongo la rueda, después que pongo la rueda pongo el motor, el orden que se ponen las cosas sigue igual que como lo hizo Ford Claro, en sí. 1890. Simplificando un técnica- poco, claro, una bici, póngale, una bici tiene un cuadro, los rayos, la rueda con los Esa rayos. es la técnica. Cambia después lo que son los materiales, la Cambian los tecnología. materiales, eso es la tecnología. Claro, pero la técnica de cómo se arma una bici sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. La técnica, pero la tecnología cambió. Cambio, ¿Entiendes la sí, sí. diferencia? Bueno, a Galileo le pasó eso. Él tenía técnica, pero no tenía tecnología. La tecnología de aquel entonces era muy arcaica. Es como la de peor que la de un Forté. Forá. Claro, pero en su momento eso era tecnología también. Era de punta en ese momento. Ahí sí. ¿Quién tenía un Forá? Un rico nada más. ¿Te das cuenta? Es como en este momento, ¿quién tiene un jet supersónico para salir a pasear? Un rico nada más. Eso Bill Gates lo debe tener. No sé si se entiende lo que estoy planteando. Esta idea que está planteada de esta manera es muy interesante para que ustedes empiecen a mirarlo a Galileo no tan absolutamente como todo el mundo lo mira, Experimental. como un Exactamente. experimentador, el gran experimentador. Fíjense que el segundo libro se llamaba El ensayador, que en realidad está mal traducido, el ensayatore era el experimentador. Y Bastante suerte tuvo que lo apadrinaba, ¿no? El duque. Totalmente, y de muchas se salvó por gracia a estar bien, tener un buen padrino político. ¿Se entiende? Por eso se salvó de muchas. Si no, le hubiera ido peor con todas las que hizo. Pero no las hizo. Muchas de esas cosas las hizo en pro de un plan cultural. Y bueno, pero tuvo la mala suerte de ser tan pedante y tan creído. Entonces le fue muy mal por eso. Pero por otro lado, tenía con qué. Bueno, pero yo también, profe, se puede sacar la teoría que lo hizo muy a propósito también, porque ya sabía que estaba en su último trayecto de vida, y dijo, no voy a seguir guardándome, y puedo ser un poquito más revolucionario. Sí, este libro es muy revolucionario. Es un libro de punta donde Newton saca muchas cosas del último. A lo que me refiero, que capaz que no es que le salió mal, sino que lo hizo agrede. No hay ningún indicio de eso, no hay ninguna carta. Porque, a ver, ¿cómo sabemos qué pudo haber hecho y qué no? Con las cartas que quedaron. Claro. No hay ningún indicio. Galileo siempre fue muy, muy diplomático con todo lo que hizo. Aunque pensara lo contrario, él te hacía creer una cosa y era otra. En eso sí se notaba en las cartas, se notaba en todo en lo que él escribía. Porque, a ver, ¿cómo se carteaba la gente en aquel entonces? No se mandaba a destinatarios directos cuando alguien quería que se entere de alguna cosa. Se mandaba a terceros para que se deje. Eso creo que lo hablamos. Sí. Entonces, bueno, esas cartas destinadas a terceros para que el comentario llegue al verdadero destinatario, era un hábito y una habilidad que él tenía para hacer eso. Y eso a él, por un lado, le trajo grandes beneficios y por el otro lo perjudicó mucho. Pero bueno, a sus enemigos le dio grandes argumentos, porque él se manejó mucho así. Pero no hay ningún indicio de lo que acaba de plantear. No podemos decir absolutamente que no sea cierto. Lo que podemos decir Claro. son las No, puede ser un planteo. Puede ser un planteo, pero no hay ninguna cuestión histórica que nos permita llegar a esa conclusión. Lo que sí está claro es que no hay ninguna definición de cómo determinadas leyes las pudo obtener Galileo. Tampoco se sabe eso. Tampoco, claro. Están las posturas que acabo de decir. Tenés todos los que hay una gran en el mundo hay una gran discusión. Variedad, sí. Sí, generalmente todo lo que es la parte italiana, todo lo que es Italia, sí,
La gente en Italia conoce bastante la historia de Galileo, más si te acercas a Roma y a Florencia. La historia de Galileo es una historia muy conocida por la gente común de la calle. Ahí todo el mundo lo defiende como un gran físico experimental. Experimental, claro. Sí, totalmente. Las posturas de Coiré son posturas un poco más atrevidas, podríamos decir, ¿no? Que no le dan el pie completo a Galileo. Pero hay mucho de lo que dice Coiré que no falta la verdad tampoco. Entonces, bueno, hay una dicotomía que lo podemos dejar picando, podríamos decir, pero bueno, los libros dicen mucho también, como está escrito. Fíjense cómo está escrito este libro. Él no hace ninguna mención a nada experimental. ¿Vieron cómo escribió la caída, cómo va el cuadrado de los tiempos? Va como la suma de los números. O sea, es un gran matemático. Para mostrar algo así, hay que demostrar que la suma de los números impares da el cuadrado de los números enteros. Vale, es buenísimo. Yo ni la sabía, me lo acabo de saber ahora. Muy buenísimo, muy buena. Yo sumo los números impares, da el cuadrado de todos los números. La serie. Va dando la suma, la serie da el cuadrado de los números enteros. Entonces, decir algo así, darse cuenta de algo así que pasa en la naturaleza y pasa en la caída de las cosas, en algo cotidiano, normal, algo que se te cae, sigue esa ley básica, hay que encontrarla y hay que darse cuenta de eso. Yo pregunto... Omitiendo la idea de gravedad que todavía no estaba instalada. No estaba. O sea, simplemente ahí G nunca la determinó. Él nunca determinó los valores exactos de G porque no pudo. Es mentira para mí eso del plano. Porque no hay ningún dato histórico donde se muestre que él encuentra los 9,8. Él habla de esto, de la caída que sigue la seriación de los números impares, que los cuerpos livianos y pesados llegan todos al mismo tiempo en el suelo, todos caen de la misma manera. Es decir, todas esas conclusiones sí están. ¿Se entiende lo que hay? Es importante tener en cuenta de cómo se sacan los datos históricos. Si no, estamos diciendo cualquier cosa. ¿Sí? Muy bien. Bueno, por hoy nada más. ¿Les gustó la charla? ¿Les gustó? Pablo, ¿te gustó? Sí, profe, Sí, muy entretenida. La verdad que esta materia me gusta mucho. Te gusta mucho. Cuando Sí. empecemos con la otra parte y le demos con un garrote a toda la cosa moderna esta de la enseñanza, te va a divertir. Muy buena la clase, ¿eh? No, pero no sé si tanto en la enseñanza. Me llama mucho la atención la historia de estas personas Es un que son personaje. que o sea, están a otro nivel de inteligencia. O sea, no me puedo situar en ellos directamente. Me Claro. cuesta mucho situarme en ellos. O sea, Y bueno, no hay un Galileo. no sé cómo explicarlo. Cómo explicar la sensación que me deja. Además, yo creo que Galileo no se puede quejar de la calidad de vida que tuvo, ¿no? No. Tuvo una bastante interesante, ¿no? Mucho mejor que la del resto. Y vos pensás que en ese tiempo vivir 80 años, Era un lujo. hoy si viviera ¿Qué? Claro, es como también situarse Era también una en el expectativa de momento. vida de 35 años. Es como, profe, como situarse también un poco en el momento. Uno dice, ¿sí? o sea, uno capaz que en el momento no dice, no se atreve a robar un caramelo por el miedo a que pase. Imagínate a Galileo en ese momento de ponerse en contra de la iglesia. O sea, No, fue es- un tema terrible, porque todo lo que hizo en su primer momento para tener ese plan cultural a su favor y querer copiar esa organización eclesiástica para la ciencia, fue una idea fantástica. Por eso él quedó enamorado de la Academia de Lindsay cuando se hizo algo parecido a lo que él quería. Por eso la Academia siempre lo premió y siempre vos lo vas a escuchar como Galileo Galilei Lindsay. Entonces, vos imaginate que la primera, digamos, organización científica viene casi muchos años después, casi entrando al siglo XVIII, con la Royal Institution en Inglaterra, que todavía existe, de la cual Newton fue presidente. claro. O sea, mirá vos lo que hubo que esperar para tener una organización científica libre, de libre pensamiento, no sesgada por la iglesia, para que se pueda desarrollar la investigación científica, ¿no?
un tema interesantísimo. En los protestantes, lógico, como va a decir, vino al lado de los protestantes, sí, pero convengamos que una vez que se empiezan a instalar instituciones de esta naturaleza, después viene Francia. Y fíjate que muchos de los desarrollos científicos del siglo XVIII son franceses. Yo lo que les propongo para ir los 2 miércoles que nos quedan de esto, el miércoles que viene, tratar un poco Newton. Voy a tratar un poco Newton y voy a hacer, pero me gustaría que lo hablen ustedes si quieren. Del libro de Boido se puede hablar bastante, porque los 2 últimos capítulos, un capítulo 12, 13, por ahí hasta el 14, son 14 capítulos el libro de Boido. Por ahí termina Newton. Si pueden terminar Newton para la semana que viene, charlamos de Newton. ¿Sí? ¿Podrán? Pregunto, no sé. ¿Les gustará? Sí, yo estuve haciendo lectura del capítulo 13, esa parte que empiezan con la problemática de las instituciones, las universidades y demás. Muy interesante. Voy a mostrar algunas cosas de Newton que tienen que ver con lo científico a medida que ustedes lo digan. Y después vamos a ver si podemos hacer una introducción a la historia del mecanicismo, cerrar todo con la corriente mecanicista. Y después les van a quedar para ver los videos de algunas ramas especiales, como el del calórico, el del éter, que lo tienen en los últimos videos del año pasado. Ya eso no los voy a tocar, se los voy a dejar para que lo vean. Y después podemos hacer, cuando nos reencontremos después del receso en la primera semana, podemos hacer una discusión sobre esas historias y qué les gustó de eso. Podemos discutir eso para cerrar historia. O sea, en la primera semana de reencuentro vamos a seguir después del receso con Newton. No Newton, más que de Newton, con las otras historias que quiero que la miren por vídeo. Tienen la historia del éter, la historia del calórico, o sea, de la termodinámica, y algo de la historia de la electricidad. Son las 3 historias más lindas que hay. Faltaría ver un poco más algunas otras historias que este año no lo vamos a poder hacer porque empezamos tardísimo. Y me gustaría más tocar la parte de epistemología, que es un poco más complicada. Y aparte es más útil para ustedes. No quiere decir que las cuestiones históricas no son útiles. Como pueden ver, es muy interesante y muy útil también. Pero estamos medio apretadón con los tiempos. Y como tenemos los videos del año pasado, quiero que los usen. La parte histórica de la electricidad es por el lado de Faraday y eso. Mucho antes. La historia de Faraday. Mucho antes. Faraday. Sí. Vamos a hablar. Yo en un tiempo estaba 1703. Estaba fanático de Faraday, por eso. Faraday, estamos hablando en 1832. Y vamos a empezar en 1703, que es más o menos donde empieza la historia de la electricidad, con un señor que se llamó Peter Muhlenbrock y su ayudante Andreas Cuñas. Nunca habrán escuchado de ellos en la historia de la electricidad, ¿no? No. Dos holandeses que vivían en Leiden. Ahí vamos a empezar. ¿Escucharon dónde vamos a empezar? Ahí más o menos empieza la historia de la electricidad formalmente, con un grupo de señores que se llamaban los electricistas, que no eran los electricistas de hoy. ¿Está? Bueno, se hacían llamar los electricistas, que eran vistos por todos aquellos que podían pagar una entrada. Bueno, nos vamos a divertir mucho con esa historia, pero la vamos a dejar para después del receso, esas historias. La quiero que la miren, la tienen ahí en uno de los videos. Son 3 videos, después les voy a decir cuáles son, para que vean una y una. Y eso va a ser la tarea que les va a quedar de esta materia, ver eso y terminar con lo que vamos a ver después de Newton, que vamos a ver un poco la corriente mecanicista, la historia del mecanicismo. Pues imagínate que la historia del mecanicismo es importante porque llega hasta hoy. Hoy en día usamos las leyes de Newton. La ley de Newton, sí. Se siguen usando. O sea, si hay algo que se sigue usando son las leyes de Newton. ¿De acuerdo, gente? Listo. Bueno, y para, por entonces, hoy, para la semana que viene, leer Newton. Newton, todo Newton. Así Listo, charlamos de profe. Newton. Un beso Chao, grande. profe. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Estamos viendo. Chao, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.